Hola a todos, bienvenidos al canal PJ Educa. Hoy aprenderás a citar y referenciar páginas web sin autor, sin fecha o sin título. Empezamos. En pantalla estás viendo todas las opciones que aprenderás hoy día. A citar y referenciar páginas web sin autor, sin fecha, sin título o todas las posibles combinaciones. ¿Cómo debemos citar y referenciar cuando no se tiene en la fuente un autor? Pues se debe usar el título en lugar del autor. Vamos a ver un ejemplo de cómo debemos hacerlo. Sin autor, el formato. Debemos considerar la sangría, no olvidar. El formato nos dice que debemos escribir primeramente el título de la página, el día, el mes y el año. Luego viene el nombre de la página web y la URL. Con un ejemplo práctico vamos a ver cómo debemos cumplir con este formato. Título, Norma Zappa. Ponemos el día, mes y año, el nombre de la página y seguidamente la URL. ¿Cómo lo citamos? Debemos poner el título de la página, en este caso es Norma Zappa, 2021. Puede ser que el título en algunos casos les sea más extenso. Igual hay que copiar en la cita el mismo título. ¿Cómo debemos citar y referenciar una fuente cuando no tiene un autor individual? Puede haber un autor corporativo. Entonces, ahí debemos reemplazar el autor por la organización y omitir el nombre de la página, porque estaríamos duplicando el mismo nombre. Vamos a ver en el ejemplo. El formato, nombre de la organización, día, mes y año, título de la página. Recuerden que el título va en cursiva, nombre de la página web y la URL. Aquí vamos a ver cómo vamos a completar dicho formato. El nombre de la organización, Educalandia, día, mes y año, en este caso tenemos solo el año. Educando con tecnología, miren, estamos poniendo el título de la página en cursiva. El nombre de la página no podemos ponerla porque sería Educalandia mismo. Entonces, debemos obviarla o omitirla, que nos pide la norma, y lo que debemos seguidamente colocar es la URL. La cita iría Educalandia, 2021. ¿Cómo debemos citar y referenciar una fuente cuando no tiene fecha? Debemos escribir s.f, que es sin fecha, en la parte que corresponde a esos datos. Vamos a ver en el ejemplo. Sin fecha, apellidos, iniciales, se refiere a las iniciales o los nombres. S.f, aquí estamos colocando en la parte donde corresponde a poner la fecha. Como no tenemos, ponemos S.f. El título de la página que va en cursiva, el nombre de la página web, recuperado, día, mes y año, de URL. Entonces, vamos a completar. Enciso, L, en este caso es el apellido y la inicial del nombre, sin fecha, y viene el título de la página, por una educación sin fronteras, nombre de la página, Educalandia, recuperado el 12 de junio del 2021, de y la URL. ¿Cómo lo citamos? El apellido del autor, SF, sin fecha. Sin título. Cuando la fuente no tiene título, debemos describir la fuente entre paréntesis. Ojo, es una descripción, algo resumido. Vamos a ver en el ejemplo. El formato nos exige que debemos poner el apellido y las iniciales del autor, día, mes y año, y luego, en lugar del título, como no tenemos, debemos hacer una descripción de la página.
nombre de la página web y la URL. Vamos a poner el ejemplo de la referencia. En este caso viene el apellido del autor, su inicial de su nombre, día, mes y año. Recuerden que aquí también ustedes pueden poner solamente el año en el caso de que encuentren. Luego viene la descripción. Es un artículo sobre el estilo de citación de la APA. Cerramos los corchetes, ponemos punto. Luego viene el nombre de la página web, en este caso es Educalandia, y seguidamente la URL. La cita de Paz, 2020. ¿Cómo citamos y referenciamos una fuente cuando no tiene autor y no tiene fecha? Debemos usar el título en lugar del autor, escribir SF en lugar de la fecha. Vamos a hacerlo. El formato nos dice que debe haber título de la página en lugar del autor porque no tenemos al autor. Ponemos SF en la parte de la fecha. Seguidamente viene el nombre de la página web y la URL. Entonces, en la referencia ponemos así: Normas APA, séptima edición. Miren, es el título de la página. Sin fecha. Educalandia es el nombre de la página web y la URL. ¿Cómo lo citamos? Pues el mismo título lo debemos poner aquí. Normas APA, séptima edición, S.F. cerramos paréntesis, sin fecha. Esta es la forma cuando la fuente no tiene autor y no tiene fecha. Sin autor ni título. ¿Qué pasa cuando en una fuente no tenemos al autor y tampoco tenemos al título? Debemos escribir una descripción entre corchetes en lugar del autor. Vamos a revisar. Como no tenemos el autor, tampoco tenemos el título, en la parte que corresponde al autor nos dice el formato que debemos poner la descripción de la página. Luego ponemos día, mes y año o solamente año en el caso de que encontremos, y si no encontramos podemos poner también sin fecha. Nombre de la página web y la URL. Como ustedes ven, aquí no nos aparece ni el autor ni el título. ¿Cómo ponemos en la referencia? La descripción: artículo sobre el estilo APA. El día, mes y año, nombre de la página web que nos dice el formato, Educalandia, y la URL. ¿Cómo va la cita? La cita tiene que estar artículo sobre el estilo APA, mire, va entre corchetes, ustedes están viendo, ahí están los corchetes. El paréntesis obligatoriamente va afuera porque aquí ponemos la coma y el año. Esa es la forma de citar una fuente cuando no tiene autor y no tiene título. ¿Cómo citamos una fuente que no tiene fecha y no tiene título? Como ya sabemos, en lugar de la fecha escribimos SF, y si no tenemos el título, entonces debemos de escribir la fuente entre paréntesis. Vamos a ver el ejemplo. El formato. ¿Qué nos dice el formato cuando una fuente no tiene fecha y no tiene título? Debemos escribir el apellido del autor, la inicial de su nombre, SF, no tiene fecha, y no tenemos título. ¿Qué debemos escribir? La descripción de la página, nombre de la página y la URL. En el ejemplo va a estar más claro. Ortiz, E, sin fecha. Estamos cumpliendo con este primer punto. Luego viene la descripción, porque no tenemos título. Artículo sobre el estilo APA. Cerramos los corchetes. Y luego, ¿qué nos dice el formato? Nombre de la página web, Educalandia, y seguidamente la URL. ¿Cómo lo citamos? Ortiz, S.F. y cerramos paréntesis. Se nos complica más. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Cuando no tenemos autor, ni fecha, ni título. Imagínense una fuente sin estos tres datos: sin autor, sin fecha y sin título.
¿Qué debemos hacer? Debemos utilizar una descripción entre corchetes en lugar del autor. Escribir SF en lugar de la fecha. Como no tenemos título, también se va a omitir. Vamos a ver el ejemplo. El formato dice las normas APA en su 7ª edición que en lugar del autor debemos poner la descripción de la página, entre corchetes. En lugar de la fecha ponemos S.F. Y como no tenemos título, eso ya pasó a la parte de la descripción. Si no hubiéramos puesto aquí la descripción, entonces aquí se omite, ya no existe. Seguidamente debemos colocar el nombre de la página web y la URL. Vamos a ver en el ejemplo. La descripción, artículo sobre el estilo APA, cerramos los corchetes, sin fecha, nombre de la página web Educalandia y seguidamente la URL. Ahora en la cita, ¿cómo debe ir? En la cita, miren, entre corchetes está la descripción de la página, artículo sobre el estilo APA, cerramos los corchetes, coma, S.F. y cerramos paréntesis. ¿Vieron qué sencillo fue citar y referenciar cuando no se tiene información en la fuente consultada? Sobre todo cuando no se tiene un autor, no se tiene fecha ni título. Si les gustó este video, denle like, compártanlo y si no te has suscrito, suscríbete para recibir notificaciones de los próximos videos que estaremos subiendo al canal. Hasta la próxima.